Apreciados estudiantes, vamos a estudiar la lección número 20, el celo del líder, de nuestra cartilla Liderazgo Espiritual. Vamos a ir a nuestro textos bases. Nehemías capítulo 13, del verso 7 al 14, dice de la siguiente manera: Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasid por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Verso 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Tremendo el carácter de Nehemías. Podemos analizar el carácter de este líder espiritual, Nehemías, cómo se da cuenta del desorden que está en la casa de Dios, y a pesar de que Eliasí era un hombre importante, vino y colocó todo en orden, un hombre con mucho carácter que defiende lo que es justo, lo que es verdadero y lo que es correcto. Esa es una de las características de un líder espiritual, un líder celoso por la casa, por las cosas, por el servicio de Dios. Celo. Celo, la cartilla lo define como esmero o cuidado puesto en el cumplimiento de una obligación. Tenemos algunas palabras sinónimas: fervor y pasión. El celo o deseo por trabajar por el reino de Dios no viene por casualidad, no viene por nombramiento. El celo viene a través de la relación del líder con Dios y con el llamado de Dios a servir. Esto es muy importante porque a veces encontramos líderes espirituales que son muy celosos, que son muy fervorosos, apasionados, cuando tienen un nombramiento. Cuando el pastor a modo público lo nombra de líder de algo, entonces él está fervoroso, él está apasionado, él está trabajando, pero cuando termina su periodo de liderazgo, ya no está ese fervor, ya no está ese celo por las cosas de Dios, por el servicio a Dios. Entonces, el verdadero celo de un líder espiritual, ese verdadero fervor y pasión, no depende de nombramientos, no viene por casualidad de la noche a la mañana, no, es un resultado de la relación que este líder tiene con Dios. Entonces, tenga título, tenga nombramientos, tenga un liderazgo o no lo tenga, el líder está apasionado, fervoroso y es celoso por las cosas de Dios. El celo es algo más que pensar de manera casual en hacer algo. Es más que un deseo fugaz: ay, sí, yo voy a hacer esto para Dios, y ya a la semana siguiente ya se le pasó el entusiasmo. No, el celo es un deseo constante de entusiasmo por hacer la obra de Dios. Este no muere cuando los obstáculos se interponen entre el líder y su meta. Hay muchos que son muy fervorosos y muy apasionados y muy celosos por las cosas de Dios, pero cuando llegan los obstáculos, ahí se le apagó el fervor. El verdadero líder encontrará la manera para realizar lo que Dios ha puesto en su corazón para hacer, ya que el celo que él tiene por la tarea no morirá. O sea, está convencido del propósito, de los planes que Dios tiene para él, a que ha sido llamado, y no hay nada ni nadie que lo detenga. Nadie lo va a poder apagar
está fervoroso, está apasionado por llevar a cabo el plan de Dios en su vida. El celo significa preocuparse. Un verdadero líder espiritual, apasionado, fervoroso, celoso por las cosas de Dios, es un líder que se preocupa por el bienestar de los demás. Así como vemos en la imagen que está lloviendo y el que tiene la sombrilla se la está pasando al otro, esa es la actitud de un verdadero líder espiritual. Encontramos aquí unas preguntas para realizarnos nosotros. Me preocupo o usted se preocupa por el bienestar de las demás personas, de tal modo que usted pueda incomodarse por ellos. Recordemos que Nehemías en el capítulo 1 nos muestra que estaba en el palacio del rey, era el copero del rey, él estaba bien, pero en él hubo una preocupación. Había tanto pasión, tanto celo, tanto fervor por el servicio a Dios que él se preocupó por su pueblo. Otra pregunta es, ¿se privaría usted de algo para que así los que no conocen a Dios tengan la oportunidad de conocerlo? ¿De qué se despojaría usted para que otros estén bien? ¿Se despoja usted de zapatos, de ropa, de comida para suplir la necesidad de otros? ¿Ha perdido usted el sueño debido a un problema que está tratando de destruir a sus seguidores? Hay personas las cuales nosotros lideramos y tienen problemas, pero a veces los problemas de esa persona como que no son indiferentes, no sentimos esa carga, ese dolor de esa persona, no nos preocupamos, no hay una llamada, hermano, cómo siguió de su salud, cómo siguió de tal problema, cómo van las cosas, vamos a reforzar la oración, no hay una preocupación por lo que está afectando, lo que está tratando de destruir a nuestros seguidores. Si estas cosas faltan, si las respuestas a esas preguntas son negativas, entonces nos hace falta despertar esto para ser verdaderos líderes espirituales. Si la respuesta es positiva, gloria a Dios, porque esto nos muestra que somos verdaderos líderes espirituales, que lo estamos haciendo bien las cosas, porque un verdadero líder espiritual es un líder celoso, es un líder apasionado, es un líder que se preocupa que las cosas estén todo en orden, que sea justo y que todo esté alineado a la palabra de Dios. La falta de celo del líder por la verdad y la justicia. Vemos que este sacerdote, sumo sacerdote llamado Eliasib, era un hombre de autoridad. Este hombre fue puesto en una posición de liderazgo del templo. Y en algún momento, después de que Nehemías partió de Jerusalén la primera vez, se dice que este sacerdote Eliasí invitó a Tobías para que tuviese un cuarto dentro de los atrios del templo. Esto lo vimos en la lectura inicial, Nehemías 13:5. Recordemos que Tobías era un enemigo de los judíos. Él era el responsable de la gran mayoría de oposición que Nehemías y que el pueblo experimentó durante la construcción de los muros de Jerusalén. Recordemos también que este era un siervo de Zambalá, uno de los que hizo mayor oposición a Nehemías. Y ahora el sumo sacerdote, eh, recordemos su nombre, Eliasib, le está dando un cuarto en el templo donde las ofrendas del pueblo debían ser guardadas. Entonces aquí podemos ver dos clases de líderes. Podemos ver a Eliasib y podemos ver a Nehemías. Nehemías es un líder que tiene celo por lo que es correcto. Y Eliasib es un líder que tiene un gran deseo de tener unidad con todo el mundo a cualquier costo. Él no quería más problemas con Tobías ni con Zambalá y trata como de amortiguar un poquito, de colocar pañitos de agua tibia al ambiente. Entonces, este tipo de líderes, como Eliasib, son líderes que evaden la confrontación y los problemas. Ellos no desean ponerse firmes, ellos no desean poner orden, ellos quieren es complacer a todo el mundo. Ellos no están interesados en decir qué es bueno y qué es malo. Y este tipo de líderes les falta valentía para defender lo que es bueno.
Mientras que Nehemías es todo lo contrario. A él no le interesa estar en armonía con sus enemigos. A él no le interesa complacer a todo el mundo. A él lo que le interesa es agradar a Dios. A él lo que le interesa es lo justo y lo verdadero. Entonces, a veces creemos que unidad es eso, complacer a todo el mundo y tener a todo el mundo contento, aún hasta los enemigos. Y no, la unidad no es unidad si es que tenemos que negociar la verdad y la justicia. Hay momentos en que tenemos que ganarnos enemigos por defender lo que es justo, por defender lo que es verdadero, por defender la palabra de Dios y nuestras convicciones en ella. Eleazar deseaba la paz y no la confrontación. Él no tenía celo por la verdad, él no defendió lo que era beneficioso para el pueblo, sino que donde en el cuarto que tenían que ser guardadas las ofrendas, que eran sagradas, le dio esa habitación a Tobías, un enemigo del pueblo judío. Hoy la falta de celo obstaculiza la adoración y la obediencia. La falta de celo de Eliasib por la verdad y la justicia y por la palabra de Dios había aliviado la opresión de la persecución de parte de Sanballat y de Tobías. Sí, ellos ya habían dejado como de hacer tanto la guerra. Pero esta falta de celo, de fervor, de pasión, por defender lo que es justo y lo que es verdadero, había creado mucho más problemas. Este sumo sacerdote Eliasí no estaba guiado, no estaba guiado por el Espíritu Santo, ni tampoco estaba guiando a su pueblo más cerca de Dios. Por el contrario, lo estaba alejando más de Dios. En el capítulo 13 de Nehemías vemos las consecuencias de la falta de este celo, de fervor por las cosas de Dios. La adoración del templo no iba bien. No se estaban recogiendo los diezmos. Los sacerdotes y los levitas no estaban haciendo su trabajo debido a que no estaban siendo compensados. El día de reposo se estaba haciendo mucho trabajo y negocios y la gente se estaba cansando con los extranjeros. Entonces mire todo lo que trajo este desorden, la falta de pasión, de celo por las cosas de Dios, por el servicio a Dios. El celo significa ponerse duro, sí señor, una de las del carácter que se debe desarrollar todo líder espiritual es también la firmeza. Nehemías fue un líder piadoso, pero a la vez fue un líder que duro. El celo es hacer lo que se tiene que hacer para realizar la obra de Dios. Nehemías tenía claro que era lo que se tenía que hacer, que era agradable para las cosas de Dios. Y para él no era importante lo que los hombres pensaran de él, para él lo importante era lo que Dios pensaba de él. Y sabía, así es de cierta, que la manera en que los judíos estaban viviendo no era de agrado a Dios, que lo que este sacerdote Eliasí no era correcto delante de la presencia del Señor. Nehemías 13, 23 al 25 nos dice de la siguiente manera, y vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a vuestros hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, Eliasid, era yerno de Zambalá Oronita, por tanto lo ahuyenté de mí. Mire qué tremendo carácter de Nehemías. Un líder parado firme. Y esto es malo y punto. Y esto no agrada a Dios y no agrada y se va. Y esa misma actitud muchas veces nosotros como líderes espirituales nos toca tener. No vamos a arrancarle el pelo a nadie, no. Pero sí vamos a ser muy firmes, vamos a ser muy celosos, muy fervorosos con las cosas de Dios. Y a lo bueno le llamamos bueno, a lo malo malo. Lo que es negro y lo que es blanco es blanco. No vamos a decir a lo negro blanco por tratar de complacer a determinada persona. Hay iglesias, hay lugares, hay grupos
donde no le digamos nada para no hacerlo sentir mal, que siga viviendo, que siga haciendo, que siga hablando, para no tener problemas, para guardar la unidad, para guardar la armonía. Pero ya cuando uno empieza a negociar lo justo, lo verdadero por la armonía, no es una verdadera armonía. Por eso es importante, recordemos clases pasadas, conocer muy bien la palabra de Dios, lo que agrada a Dios, lo que no agrada, lo que es negociable, lo que no se puede negociar, y tenemos que ser muy firmes y muy contundentes y, como esta lección nos lo indica, muy celosos con lo que tenemos que ser celosos. Esta es la enseñanza de la lección número 20. A todos ustedes, Dios les bendiga y gracias por